De alguna manera lo relaciono con la iglesia exitosa que constantemente está trabajando, que está haciendo reuniones, está tratando de hacer muchas cosas para traer Programas, fieles. sí, un montón de Ajá, cosas. o sea, muchos planes, como mencionabas, pero le reprocha el haber perdido su primer amor, o sea, el haber perdido Ok. o el haber enfriado su amor por Jesucristo, que es al final de cuentas Mm. la parte de ser fieles, de mantenerse fieles. Entonces, de alguna manera, yo interpreto que a la iglesia de Éfeso de alguna manera le reconoce que trató de tener éxito, pero perdió la parte de fidelidad. Mientras que a la iglesia de Filadelfia le dice, tienes poca fuerza, o sea, tienes pocos, o sea, tienes poca gente. Y pero le dice, guarda o mantén lo que has alcanzado. No le reprocha nada, pero de alguna manera sí le dice, tienes poca fuerza. Entonces yo digo, bueno, si de alguna manera esas dos cuestiones le fueron marcadas a esas dos iglesias, es porque pues a una le faltaba una cosa y a la otra le faltaba la otra cosa. Y Ok. ese es mi comentario, gracias. Buenísimo, Gloria, qué buen comentario. Qué bueno, me encantó porque estás abogando un texto bíblico que nos habla de las realidades de iglesias, ¿no? Circunstancias que estaban pasando iglesias, ¿no? Qué bueno, gracias por tu comentario. Creo que vamos a ver más adelante, ahorita ya vamos a cerrar el tema con mi comentario, pero vas muy bien, te felicito. ¿Alguien cómo estaba el orden? Perdón, me confundí acá. Itza, adelante Itza. No te escuchamos, Itza. ¿Puedes encender tu micrófono? Bueno, yo hice como un resumen de lo que es la fidelidad de una Ok. iglesia. Entonces, la fidelidad de una iglesia de sana doctrina es aquella que el centro de todo es Cristo, Ok. pero sin llegar a una religiosidad y de donde todo lo que se predica está sustentada por la palabra de Dios, Ujú. así que siempre se habla con la verdad. Y es Ok. una iglesia de oración, de adoración, donde se hace también lo que se predica, porque muchas veces nada más es el oír, pero no el hacer. Ok. También pues que debe de ser una iglesia fiel, aquella que imita a Cristo en amor, en servicio, en unidad. Y pues yo digo que cuando ya se llega a cumplir estas cosas, pues que es el mandato de Jesús de predicar su palabra, que ese fue el propósito por el cual vino, ¿verdad? Establecer su reino. Y pues la iglesia, al tener todo esto, tiene un crecimiento espiritual Ok. y donde se puede planificar un buen liderazgo y donde hay un buen manejo de finanzas Ujú. para ayudar al necesitado, a los misioneros y pues sobre todo a plantar otras iglesias y Ok. sustentarlas. Entonces yo pienso que tiene que tener algo de fidelidad, pero también al compartir la palabra, pues la iglesia crece y pues no es que sea un éxito así, pero sí es un crecimiento espiritual el Ok. que se da. Gracias, Itza. Por lo que escucho, Itza, tú te inclinas un poquito más hacia la parte de fidelidad, ¿cierto? O sea, está bien, está bien. Creo que eso es Sí, más... pero que se llega al éxito cuando el éxito no, pero no así como lo maneja ahí, como que ya basado en la pura contabilidad, no, como que se Ok, bueno, ahí combine. está, bueno, está bien, Itza, porque te estás yendo hacia más ese lado, está bien. De eso se trata este punto, ¿no? Miren, yo soy de una familia de iglesias, bueno, anteriormente a mi experiencia de venir acá a Ciudad de México, yo soy de una denominación histórica muy antigua, de las primeras aquí en México, y les voy a contar un poquito, o sea, yo crecí mucho en iglesias con criterio de fidelidad, ¿no? Iglesias de sana doctrina, donde muy poquita gente, donde el crecimiento es muy lento. O sea, si se da un crecimiento es porque alguien pasó por ahí y de repente vio que había una iglesia y ya no lo pudo, ya se quedó ahí atrapado adentro, ¿no? Pero
Esa es mi experiencia. Iglesias que de verdad, como está ahí, yo así lo puse, porque realmente así es la realidad de muchas iglesias, no nada más las iglesias donde yo he estado. Muchas iglesias buscan ser muy fieles a la doctrina y la culpa que, ¿por qué no crece la iglesia? Porque la gente no quiere creer, porque la gente no quiere sana doctrina, porque la gente no cree lo que decimos, ¿no? Pero nunca nos cuestionamos por qué no crece esa iglesia. Porque las iglesias saludables en el Nuevo Testamento son iglesias que crecen, son iglesias que tienen un hambre por compartir la verdad, ¿no? Y bueno, es una realidad. Entonces, Itza, bueno, creo que Itza sí hay que reconocer que se va un poquito para ese lado, está bien, no pasa nada. ¿Quién sigue en la participación en el chat? Miguel, por favor, compártenos, Miguel. Sí, mira, pues yo creo que de acuerdo a lo que tú lo que el mensaje que nos diste, ¿verdad? De exitosas, número de conversiones, impacto de la comunidad, tamaño, todo eso, ¿verdad? Y de las fieles, ¿verdad? De que tienen finanzas débiles, poca planeación, pues, pocas conversiones, no crecen mucho. Yo creo que más que nada entre la diferencia entre una y otra es que una iglesia exitosa es fiel. O sea, es fiel porque Dios es fiel. La diferencia con una iglesia, como tú la describes, fiel, que no crece, yo creo que es dos cosas: falta de amor y temor. ¿Por qué? En Mateo 25:14, en la parábola de los talentos, ¿sí? Ahí Jesús nos dice que repartió los talentos, el Señor repartió los talentos, y a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Al que le dio 5 le dijo, aquí están 5 y otros 5. Al que le dio 2 le dijo, aquí están 2, me diste 2 y acá están otros 2. Y al que le dio 1, ¿qué dijo? Tuve miedo. Wow. Tuve miedo. ¿Sí? Entonces, y la otra cuestión del amor, ¿verdad? En 1 Corintios 13, donde nos habla del amor, dice que podemos tener todos los talentos, todos los dones, pero si no tenemos amor, pues prácticamente no somos nada. Entonces yo creo que esas dos cuestiones son la diferencia entre una y otra iglesia: el amor y el ser valientes, no tener temor. ¿Sí? Gracias, Miguel. Algo que quiero comentar es que hay iglesias muy grandes, híjole, que es bien difícil a veces el entender cómo, o sea, son muy grandes, pero diluyen o suavizan demasiado verdades bíblicas que deberíamos enfatizar y que deberíamos hablar, ¿no? Entonces, híjole, sí está muy difícil y yo no sé si podría estar de acuerdo contigo en esta idea de que las iglesias exitosas son fieles, porque sí creo que hay excepciones, incluso hay iglesias actualmente muy grandes, movimientos muy grandes, que están haciendo giros teológicos bastante peligrosos, ¿verdad? Sin ponernos así como señaladores de falsos profetas y esas cosas. Hay muchos en internet ya de eso. No, pero sí hay personas que tienen iglesias muy grandes, pero están comprometiendo verdades bíblicas que no deberían de comprometerse porque forman parte del corazón de la fe cristiana, ¿no? Entonces, gracias por tu comentario, muy buenas bases bíblicas para hablarnos acerca de tanto de este tema del servicio, perdón, y del amor. No recuerdo el primero, el primer, la primer, El temor, que el tuvieron temor, temor ok. Bien, creo que nos ilustran también un poco la atención. Gracias, Miguel. ¿Quién más estaba por aquí? Nora. Sí. Y voy a dar nada más una oportunidad a Pepe y a Pipe. Pepe y Pipe, se escucha muy chistoso junto. Está bien, Pepe y Pipe terminarían este tiempo después de Nora. Nora, adelante. Sí, pues a lo mejor también tengo un tache porque coincido mucho con el señor Miguel, porque yo todavía me voy más a buscar el concepto de estas dos palabras y a dónde nos lleva. Okay. El ser fieles es el cumplir tus promesas, el mantener tu lealtad aún con el paso del tiempo. La fidelidad es un proyecto de vida que se debe de establecer a partir de un acto de promesa.
el éxito, buscando su origen de la palabra, que en latín es exitus, y lo vemos por ejemplo, en los aviones que dice exit y significa salida. Entonces, yo pienso que aquella iglesia que es fiel en su palabra, en compartir su palabra, y que todos vayan entendiendo el significado de la palabra bíblica, llegan a lograr el éxito, porque estamos siendo una iglesia que estamos prosperando en la fe. Yo lo llevo a mi vida personal. Okay. Yo me propuse entrar a este curso de enviados porque quiero conocer más de la palabra, que en cualquier momento de mi vida que yo esté hablando pueda meter palabra bíblica. Entonces, si yo soy fiel a seguir y continuar y lograr terminar esto, tendré mi éxito, ¿verdad? Okay. Entonces, pienso que el éxito en las iglesias fieles, si cumplen todo su propósito, llegan a ser exitosas. Ok, acá tenemos la inversa también, ¿verdad? De iglesia exitosa fiel que se convierte en exitosa. Gracias, Nora. Gracias. Pepe y Pipe, terminamos con ustedes dos. Tratemos de optimizar el tiempo porque se viene... Adelante, Pipe, adelante. Gracias, Pepe. Pido una disculpa por la cámara, pero no me prendió la cámara del computador. Adelante, Pipe. Yo más allá de analizar el tema de el éxito y la fidelidad, que creo que han dado muy buenos aportes, diría que lo tendríamos que medir desde el punto de vista del propósito, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cierto? Basados en cuál es la misión que nos encomendó el Señor y cuál es la visión que la iglesia tiene. Yo tengo la experiencia de haber crecido en una iglesia muy grande, una misión a nivel panamericano, y sé que muchas veces las iglesias se tratan de enfocar en los números, pero se pierde mucho también la parte doctrinal, o las iglesias que son pequeñas pues no son como muy productivas en la parte de la extensión del propósito para el cual Dios creó la iglesia. Pero yo creo que tendríamos que plantearlo, no sé si estoy mal, o tendríamos que plantear qué es ser exitoso para una iglesia desde el punto de vista del propósito de la iglesia, o sea, cuál es el propósito de la iglesia, y de acuerdo a eso plantear qué es más importante, o mezclar las dos. Yo soy diseñador industrial, y en el diseño industrial hay algo que se llama diseño perfecto, y es que el diseño perfecto es objetual y es funcional. O sea, es objetual en la medida que se desarrolla con un propósito. O sea, yo creo un reloj para que dé la hora, ¿cierto? Por poner el ejemplo del reloj. Pero si creo el reloj y no da la hora, entonces no es perfecto, ¿cierto? En el caso de la iglesia, yo creo que lo tendríamos que plantear desde el punto de vista del propósito de la iglesia, y basados en la visión y en la misión de la iglesia, ¿cierto? La misión que está en Mateo 28, 19, y la visión que Dios le dé a la iglesia para cumplir esa misión. No sé si me salgo un poquito como de lo que se está planteando. No, está buenísimo, Pipe, y precisamente gracias, porque estamos muy cerca de cerrar este tema. Gracias por sacarnos de los dos lados, porque hacia allá vamos. Adelante, Pepe. Gracias, de verdad que gracias, porque estás muy cerca de a donde vamos a llegar. Y también Gloria, creo que también está muy cerca de esto. Los demás, de verdad que hicieron aportaciones muy valiosas. La idea de esta participación es: escuchemos lo que creemos, escuchemos lo que está ahí adentro, ¿no? No para condenar a nadie acá, sino para que seamos expuestos a la misma palabra y evaluemos lo que creemos. Adelante, Pepe. Bueno, yo me voy a basar en Hechos capítulo 2, versículo 41, Eso. Que viene siendo como que la iglesia. Eso. Dice, así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así era el nacimiento de la iglesia. Yo creo que fue algo exitoso.
porque lo que Dios hace es perfecto y es excelente. Pero también ese mismo nacimiento de la iglesia pues era una fidelidad tremenda, ya que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y también era éxito porque tenían un programa ahí como de comunión bien padre, porque se la pachangaban bien chido. Dice, comunión unos con otros en la participación del pan y en las oraciones. 43, y sobrevino el temor a toda persona, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y ahora sí que había muchísimas ofrendas. Y vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían según la necesidad de cada uno. Pues ahí después ya nos vamos a dar cuenta que en cuanto a la administración, a lo mejor no fue la más perfecta, pero tenían un buen corazón. Correcto. Y decía, y partían el pan y comían juntos, había alegría, sencillez de corazón, alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y el crecimiento y el éxito seguía, pero era un éxito que venía de parte de Dios, porque decía, el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Y pues también más adelante vemos cómo tenían orden, ya que los apóstoles decidieron poner meseros para ellos poder seguir ahora sí que en el ministerio de la palabra. Pero Así bueno, es todo. Wow. Buenísimo, Pepe, gracias. Gracias por compartirnos esta foto de la iglesia en sus primeros días, que precisamente nos saca de esa, ¿cómo decirlo? De ese dilema, ¿no? Fer, perdóname, ya no puedo darte la participación ahorita. Te pido que por favor, si puedes, la escribas en el chat de forma muy sucinta, resumida. Puede ser en el WhatsApp para que no se pierda, por favor. Es lo que vamos a pedir. Cuando alguien no pueda enviar participación ya por tema de tiempo, mándenla al grupo de WhatsApp. Será muy bueno para poderla leer, y también cuenta como una participación. Ojo, si es en el momento que estamos aquí, ¿no? Si es 2 horas, 3 horas, más tarde ya no, ¿verdad? No se pasen. Entonces, perfecto. Creo que de eso se trata. Me gusta que podamos escucharnos, que podamos verlo a nivel de la palabra. Y creo que aquí hay un concepto donde Dios quiere sacarnos por una tercera vía, precisamente. Y creo que Pepe lo intentó muy bien, Gloria también, Pipe también, gracias por sacarnos de esto. Normalmente, fíjense, funcionamos creyendo que nos acerca más a Dios, o nuestro tipo de iglesia nos hace acercarnos más a Dios, ¿no? La gente que es de iglesias muy fieles y viven polarizados con esta cosa, creen que la gente de iglesias muy grandes pues no son ni cristianos, ¿no? Y al revés, ¿no? También la gente de iglesias a veces muy grande, con mucho éxito, desprecia a las iglesias chicas, ¿no? A las iglesias fieles, ¿no? Dicen, ay, qué aburridos, ¿no? Y hasta parece que no formamos parte del mismo cuerpo, pero la misma palabra quiere sacarnos de esa polarización en la que vivimos. Y me encanta porque la Biblia usa un concepto bastante interesante, ni fiel ni exitoso. Hay una tercera vía, y esa tercera vía es fructífero. ¿Qué queremos decir con eso? Acabo de mandar un enlace para hacer más ágil el tema de la lectura de los pasajes. Fructífero. La Biblia habla muchas veces acerca de este tema, de ser fructífero. Jesús, en primer lugar, él menciona el tema del fruto, ¿verdad? En Juan 15, 8. ¿Qué es lo que dice Juan 15, 8? Dice que sus discípulos deberían de dar, ¿qué? Poco fruto, pero ser muy, muy fieles. ¿Qué dice? Mucho fruto. ¿Cómo dice ese texto? ¿Alguien puede abrir el enlace y leernos el texto? Dar mucho fruto. Entonces, Amén. Dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Entonces Jesús espera que su gente, sus discípulos, sus seguidores den mucho fruto. Quizá ahí parece un poco todavía ambiguo qué es lo que quiere decir Jesús, pero Pablo toma también ese lenguaje, y en Romanos 1:13, ¿qué es lo que dice Pablo? Yo lo tengo, pues, perdón. Adelante. No quiero, hermano,
algo que ignoréis, que muchas veces me he propuesto, ¿no? ¿Esa es, verdad? Sí, ir a vosotros, pero hasta ahora ha sido estorbo, pero para tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Un fruto. O sea, se refiere a conversiones como un fruto, ¿no? Para tener un fruto, y él dice que está refiriéndose a conversiones como un fruto, a creyentes, ¿no? Aquí ya empieza a tener forma, a explicarse ese tema del fruto, ¿no? Ahora vamos a Gálatas 5:22, que también se espera que los cristianos desarrollen el fruto del Espíritu, ¿no? Es un texto muy conocido por nosotros, el fruto del Espíritu. Es decir, habla de conversiones, habla de un crecimiento interno en la vida de los creyentes en el cual el Espíritu de Dios produce algo, cambios, transformaciones. O sea, se refiere el Nuevo Testamento a dar fruto como conversiones, como las obras o las acciones del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Pero también hay otro uso que son las buenas obras en Romanos 15:28. ¿Alguien puede leer Romanos 15:28, por favor? Amén. Sí. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Ok. Nos está hablando también de fruto como obras, ¿no? Nos está hablando de fruto como obras. Entonces, tenemos que el concepto de ser fructífero tiene que ver con personas, tiene que ver con un crecimiento interno que es obra del Espíritu, pero también tiene que ver con acciones concretas. Dios espera que sus discípulos sean fructíferos. Y esto se sale de la línea de exitoso o fiel en un sentido, ¿no? Porque nos mantienen una tensión constante entre los dos lados. Una iglesia es saludable porque tiene muchas conversiones, pero también es saludable porque está creciendo en profundizar en la verdad del Evangelio, también está creciendo y está siendo fructífera porque también está demostrando que lo que cree es verdad a través de acciones. Entonces el concepto de fructífero nos saca de estas reglas del juego y nos mete a una manera de ser iglesia diferente, ¿no? Donde creemos que las conversiones son importantes porque demuestran que el Evangelio está siendo expuesto, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, y si tú predicas esa verdad, quiere decir que va a haber conversiones, pero al mismo tiempo va a haber profundidad de la obra del Espíritu, pero también va a haber unas obras claras, evidentes que muestran esto, ¿no? Perdóname, Miguel, vamos un poquito rápido, pero envía tu comentario. No quiero que nadie se quede sin opinar. Si tienen algo que decir, por favor, envíenlo al chat en este momento. Yo lo estaré revisando también ahorita si me es posible. Y me encanta ese texto de 1 Corintios 3:9. Vean lo que dice. Dice, pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Son el edificio de Dios. Entonces, esta figura del cultivo nos da una metáfora muy interesante. Esta idea del cultivo nos da una metáfora muy interesante. Los jardineros deben de ser fieles en su trabajo, deben de ser habilidosos también. De otra forma, el jardín no va a prosperar. Tienes que ser fiel y tienes que tener un grado de habilidad para poder hacer tu trabajo. Pero el grado de éxito de ese jardín no lo determina el jardinero. ¿Qué lo determina? Lo determinan condiciones externas también, condiciones del clima, condiciones del terreno. ¿Qué quiere decir? Que la productividad se nos llama a hacer ambas cosas, mantener esa tensión, pero saber que la obra es de Dios, saber que Dios está en medio de lo que estamos haciendo y que Dios tiene esos propósitos, como lo había mencionado Pipe, ¿no? Esos propósitos bíblicos de su iglesia en los que quiere reflejarse. Entonces, esto nos saca de ese dilema y nos centra en que la tarea de la iglesia es una tarea que no debe de ser dominada por ninguna de estas dos cosas. Aunque suena muy bien, a algunos de nosotros nos hace mucho sentido una más que otra, pero Dios quiere desafiarnos y decir a los que somos muy de fidelidad, decir, oye, pero también a Dios le interesan las conversiones.
Y a los que son mucho de productividad, perdón, de éxito, decirle, oye, pero a Dios también le interesa que profundices en tu experiencia con Cristo, que llames al arrepentimiento, que llames a la fe, que llames a la confianza, a la fidelidad a la palabra de Dios. Entonces, en ese tema de plantar iglesias vamos a estar siempre entre esas dos tensiones, pero no debemos de dejar capturarnos por ninguna de las dos, porque ninguna de las dos representa lo que Dios espera de su iglesia. Él quiere que seamos fructíferos, quiere conversiones, quiere profundidad en la obra del Espíritu y quiere que también sea evidente la obra del Espíritu en la vida de la iglesia. Entonces, bueno, pues estamos ahora aquí en este tema, lo vamos a dejar por ahora, este dilema que seguramente podremos seguir hablando muchísimo acerca de ello. Yo creo que el tema de ser fructífero desafía a ambas visiones de iglesia y nos mantiene humildes a ambas visiones de iglesia. Si tu tendencia es hacia un lado, considera lo que Dios dice acerca del otro. Aprecia la obra de Dios en el otro. Celebra la obra de Dios en el otro, porque lo que leímos en un inicio es que Jesús oró para que fuéramos uno. Y si no somos uno en medio de esas diferencias, no vamos a ser uno nunca. Entonces, es importante que dejemos esos dilemas y nos centremos en lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Entonces, gracias a todos por participar. El día de hoy, estoy un poco, creo que no calculé tan bien el tiempo, creo que voy a tener que partir esta sesión y vamos a hablar de un tema muy importante que es ¿por qué plantar iglesias? Hablamos de el tema de la iglesia y hablamos del tema de qué es plantar iglesias, pero ¿por qué plantar iglesias? ¿Por qué plantar iglesias? Es la pregunta con la que empezamos este día. Hay muchos ministerios, hay muchas formas en las que las personas pueden escuchar el mensaje de salvación. Creo que todos hemos llegado a conocer a Dios de diferentes maneras y si pudiéramos compartir todos aquí nuestra experiencia acerca de cómo Dios nos salvó, serían quizá bastante diferentes, bastante distintos los contextos. A mí me gusta mucho mi testimonio es muy aburrido. Mi testimonio es el de un niño que nació en un hogar cristiano, sus padres lo evangelizaron, la iglesia terminó de convencerlo acerca de su pecado, acerca de su necesidad de arrepentimiento, de confianza en Cristo, y gradualmente Dios fue hablando a mi corazón y desafiándome, y lo sigue haciendo hasta ahora, pero a lo mejor esto les puede espantar a algunos de ustedes. Yo no tengo un día, una fecha donde dije, yo acepté a Cristo. Este día específico, este minuto, segundo, no lo tengo. La verdad es que no lo tengo. Sin embargo, yo sé que el Espíritu Santo mora en mí. Yo sé que lo que he creído en Cristo es verdad, porque lo he visto a través de precisamente lo que hablamos, ¿no? Lo he visto a través de mi vida transformada, a través del poder del Evangelio, la obra del Espíritu Santo, que testifican a mi corazón que es verdad. Pero como lo repito, todos tenemos experiencias distintas de salvación. Sin embargo, estamos hablando de esta pregunta el día de hoy. ¿Por qué plantar nuevas iglesias si hay tantos caminos para ser creyentes? ¿Por qué? Y esa es una convicción que yo quiero que ustedes de verdad se la pregunten, se cuestionen si realmente creen que la iglesia es el plan A de Dios. Dios ha levantado grandes hombres, campañas evangelísticas. Dios en este tiempo nos ha bendecido mucho a través de aplicaciones, iniciativas que tienen que ver con muchas cosas de conectividad. Pero aún en este tiempo tan sofisticado, en este tiempo tan moderno, yo estoy muy convencido, y formo parte de un movimiento que está muy convencido que el plan A de Dios para alcanzar el mundo es la iglesia. No eres tú siendo cristiano por ahí flotando, ahí en un mundo vacío, no, es la iglesia. Todos nosotros en conjunto es la iglesia, el plan de Dios. Y quiero convencerlos de ello este día. Y mi meta es eso, que todos salgamos convencidos de aquí, o al menos nos cuestionemos esto. ¿Por qué plantar iglesias?